buenos días. Hoy vamos a ver el tema correspondiente a diarrea, sobre todo diarrea aguda y algo de diarrea persistente. Y a continuación, en la próxima clase, vamos a ver lo que es diarrea crónica, síndrome de mala absorción, y vamos a hacer hincapié sobre enfermedad celíaca sobre todo. Es muy importante conocer cuál es el transporte gastrointestinal del agua. Una persona que consume 1,5 litros de líquido por día tiene un aumento de esa cantidad de líquido como consecuencia de las secreciones que se producen en glándulas salivales, gástrica, páncreas y biliar de 8 litros más. Por lo tanto, la cantidad de líquidos que llega al intestino delgado es de aproximadamente entre 9 a 10 litros, lo cual el 80% se absorbe, pasando al intestino grueso 1 litro a 1,5 litros, donde se va a absorber un 90%. Por lo tanto, el contenido de líquido que va a tener las heces normales ronda entre los 100 y los 150 mililitros, que corresponde al 1% de los ingresos y de los líquidos producidos por la secreción de las glándulas, ya sea salival, gástrica, páncreas y biliar. Una alteración del equilibrio que lleve a un aumento de este 1%, estaremos frente a una diarrea, ya sea aguda, persistente o crónica. Tenemos que tener una idea aproximada de lo que es la generalidad de las deposiciones. Una deposición aproximadamente pesa 200 gramos en las 24 horas. La frecuencia puede ser variable, con una normalidad que va de 3 deposiciones por semana, algo normal, a 3 deposiciones por día. Cualquier alteración en este rango, ya sea menos de 3 por semana o más de 3 por día, estaremos frente a una constipación o una diarrea. La composición de la deposición también es algo variable. La cantidad de líquido varía entre 60 y el 85%. Variable en el sentido que se mantiene constante, pero esa es la cantidad que uno puede encontrar en la cantidad de líquido en materia fecal. La fibra entre un 7 a un 20% y la masa bacteriana ronda entre un 7 a un 20%. Por lo tanto, podemos definir la diarrea como una alteración del ritmo evacuatorio con aumento en la frecuencia y o disminución de la consistencia de las evacuaciones, mayor a 200 gramos en el día y de consistencia acuosa, estaremos frente a una diarrea. Hay que hacer diagnóstico diferencial siempre con la pseudodiarrea, donde hay un incremento en la frecuencia, pero menos de 200 gramos por día. Y lo vemos en el síndrome de intestino irritable, enfermedad no rectal inflamatoria y tumoral, o impactación de fecaloma en pacientes añosos, etc. Podemos clasificar a las diarreas en diarrea aguda, persistente o crónica, de acuerdo al tiempo de evolución de las mismas. Menos de 15 días de evolución, tenemos diarrea aguda, persistente entre 15 y 30 días y diarrea crónica más de 30 días de duración. ¿Cuáles son los factores de riesgo, sobre todo de la diarrea aguda? Los antecedentes que puede tener el paciente, antecedentes de viajes a países subdesarrollados, trabajo en guardería, colegios, consumo de alimentos de riesgo, como ser carne mal cocida, mariscos, huevo, leche no pausterizada, jugos, visita a granjas y zoológicos, contactos con enfermos, contacto con agua dulce no tratada como lagos, ríos, vertientes. La diarrea también la podemos considerar de acuerdo a quién la produce, qué es el causante de la diarrea. Puede ser diarrea por alimentos, diarrea del viajero, como dije anteriormente, pacientes o personas que van a países subdesarrollados donde existe una flora totalmente diferente a la que está acostumbrado y puede haber una colonización de su microbiota por los agentes que en algunos casos son patógenos y producen una diarrea. Diarrea por fármaco, muy conocido esto como efecto colateral de muchos fármacos, efectos adversos. Poblaciones especiales como poblaciones carcelarias, geriátricos, la diarrea que se produce en los nosocomios, ya sea sanatorios, hospitales. De acuerdo a la etiología podemos decir que las diarreas pueden ser infecciosas en un 90% de los casos, en los cuales 70% son de origen virales,
bacteriana en un 20%, y tenemos acá que considerar la intrahospitalaria, consumo de antibiótico, viajero, tóxico alimentaria. Y las parasitarias ocupan un 10% de las infecciosas. Después tenemos las no infecciosas como transgresión alimentaria, fármaco, antibióticos, laxantes y la enteritis por radiación. De acuerdo a la etiología, la viral, tenemos el virus de Norwalk-like, rotavirus, adenovirus entéricos, astrovirus, y en estos tiempos considerar las diarreas, en el caso de la epidemia del dengue, de la pandemia por coronavirus, en un 10 o un 12%, sobre todo la de coronavirus, puede haber una presentación como forma gastrointestinal donde el paciente refiere diarrea aguda, acompañado de náusea y vómito y por supuesto de fiebre. Para que lo tengan en cuenta y lo consideren en estos tiempos. Lo mismo que el dengue también puede tener alguna manifestación gastrointestinal y se presentan con diarrea aguda. Las bacterias son múltiples las que pueden producir diarrea, ya sea invasiva o no invasiva, y la lista, como tenemos acá algunas, como es el Campylobacter, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, el virus del cólera, el Clostridium difficile, la Yersinia enterocolítica, son algunas, digamos, que podemos encontrar como causa bacteriana de diarrea. Las parasitarias son menos frecuentes, sobre todo la podemos ver en pacientes inmunodeprimidos como es el Cryptosporidium, la Giardia lamblia, la Entamoeba histolítica, la Ciclospora, la Isospora y la Microsporidia. Bueno, en este cuadro podemos observar hacia la derecha, hay 3 cuadros donde podemos ver los diferentes patógenos que intervienen en varios lugares del tubo digestivo. A nivel del intestino delgado tenemos la secretora de enterotoxinas, como ser el virus del cólera, la Escherichia coli enterotoxígena, la que actúa en la producción de alteración de las vellosidades, como la Escherichia coli enteropatógena, rotavirus, norovirus, Cryptosporidium, Giardia, Ciclospora, Microsporidium. La que actúa a nivel ileocolónico, como es el de Escherichia coli enteroadhesina, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia y Escherichia coli enteroinvasiva. Desde el punto de vista fisiopatológico, las diarreas las podemos clasificar en diarrea osmótica, diarrea secretora, diarrea exudativa o inflamatoria y diarrea motora. La diarrea osmótica y la diarrea secretora, el término de osmótica y secretora sale a partir de una fórmula matemática donde se calcula la concentración de iones que existe en la luz del tubo, en la materia fecal. Esto en la práctica no se hace, pero de ahí sale el concepto de osmótica y secretora. Cuando esta concentración de iones supera los 125 miliosmol por kilo, tenemos frente a una osmótica, y cuando es menos de 50, frente a una secretora. Dentro de las diarreas osmóticas, que es un aumento de la osmolaridad del contenido luminal que retiene agua en la luz, tenemos la mala absorción como la enfermedad celíaca, la transgresión alimentaria, laxante. La diarrea secretora tenemos como aumento de la secreción activa de iones y tenemos algunas infecciosas, bacterias enterotoxígenas, antibióticos y tumores endocrinos. Tenemos diarrea exudativa o inflamatoria, donde hay un daño directo de la mucosa con exudación de sangre, moco y proteína, y la vemos en la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, infecciosa como bacterias enteropatógenas y parásitos. Y luego tenemos la diarrea motora, donde la alteración de la motilidad, en más o en menos, la tenemos diarrea del diabético, intestino irritable e hipertiroidismo. Desde el punto de vista fisiopatológico, la diarrea la podemos clasificar de acuerdo si es una diarrea de tipo infecciosa, también cómo van a actuar los microorganismos patógenos que producen diarrea a través de 2 mecanismos. Uno es sin invadir la mucosa a través de las enterotoxinas, como la Escherichia coli, la Shigella, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, o invadiendo la mucosa con o sin daño a la misma, como la enteroinvasiva, como Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Giardia, Entamoeba histolítica, el Cryptosporidium, como el paciente en VIH. Cuando uno tiene, digamos, parásitos del caso como el Cryptosporidium, sospechas que podemos estar frente a un paciente con inmunodeprimido. Y después el caso de los virus, por ejemplo, donde actúa a través de ambos mecanismos, o sea, invadiendo y no invadiendo la mucosa.
Este es un cuadro muy viejo, ya tiene varios años, un trabajo con una buena cantidad de pacientes, una N de 13.814.000, importante la cantidad de pacientes que intervinieron en el trabajo. Eh, bueno, de acá se ve que el 70% de las causas son virales, seguidas de un 30% bacteriana, y donde la situación como internación, la internación y la mortalidad relacionada con diarrea aguda fue muy baja. ¿Qué es lo que tenemos en la práctica actual? Realmente es una patología prevalente que se ve en el consultorio, pero bueno, con muy baja internación y baja mortalidad, por supuesto. Con este número del 70% de las causas virales es muy importante considerarlo porque la mayoría de las veces son causas virales, por lo cual no tenemos por qué usar antibióticos porque para un virus no podemos usar un antibiótico, lo tenemos que usar en caso de una bacteriana que esté complicada. Ya veremos a continuación. En la diarrea aguda lo que tenemos que considerar es el tiempo que pasa entre la ingesta y los síntomas. El tiempo de ingesta y la aparición de los síntomas. Y acá puede ser menos de 6 horas, como en la toxina preformada, como el Staphylo aureus, Bacillus cereus, entre 8 a 16 horas, como el Clostridium perfringens, o más de 16 horas, como el virus o la Escherichia coli enterotoxígena o enterohemorrágica. Eso para considerar los casos de la diarrea aguda. Bueno, la clínica es variable de acuerdo si estamos frente a una diarrea aguda inflamatoria o no inflamatoria, o sea, con compromiso de la mucosa o sin compromiso de la mucosa. Y tenemos la inflamatoria, en el caso de la diarrea puede ser frecuente y poco voluminosa, las heces pueden ser mucosanguinolentas, el dolor abdominal generalmente en hipogastrio, difuso en fosa ilíaca izquierda, hay fiebre, sensación de urgencia, tenesmo y dolor rectal cuando hay un compromiso del recto y una localización preferentemente a nivel colónico. Eso es inflamatoria. A diferencia de las no inflamatorias, donde tenemos que las heces pueden ser voluminosas, acuosas, generalmente no tienen sangre ni moco, duele el mesogastrio o es difuso, la fiebre está poco frecuente, la sensación de urgencia no existe, el dolor y tenesmo rectal no están presentes y el compromiso generalmente es del intestino delgado. Hay que recordar también que las diarreas agudas pueden presentar complicaciones extraintestinales como sea la artritis reactiva o la nefritis intersticial, hepatitis, y puede haber casos de pacientes con el síndrome urémico hemolítico y algunos tipos de diarrea aguda de tipo bacteriano, sobre todo la Escherichia coli productora de toxina, que puede precipitar un síndrome urémico hemolítico, sobre todo en los niños menores de 5 años, con posibilidad de que termine en insuficiencia renal o incluso con la muerte del paciente. Hay que considerarlo. También tener en cuenta que hay casos de manifestaciones neurológicas como el Guillain-Barré, neuromusculares mejor dicho, de posterior a una diarrea aguda. Si estamos ante un paciente con diarrea aguda, ¿qué hacemos entonces? La mayoría de los casos de la diarrea aguda se autolimitan, no tenemos que hacer nada, simplemente indicarle dieta, que se hidrate por vía oral, si no que presenta náusea y vómito, y tratamiento sintomático si es que es necesario indicarle algo leve, ya vamos a hablar a posterior. Generalmente uno pide un laboratorio cuando esa diarrea aguda está presente en un paciente con compromiso hemodinámico, como consecuencia de que se ha deshidratado, se encuentra taquicárdico, hipotenso o manifiesta diarrea con sangre, entonces, o lleva ya varios días de evolución, uno puede pedir un laboratorio. El laboratorio, ¿qué es lo que pedimos? Es que tenga un hemograma con recuentos plaquetarios, a veces hay leucocitosis, cómo están las plaquetas que pueden estar aumentadas como un reactante de fase aguda, la glucemia debe ser un paciente diabético o no, cómo están los iones, sodio y potasio, que son iones que se pueden perder en la diarrea, la función renal, si hay un compromiso hemodinámico, cómo está el riñón trabajando, la eritrosedimentación y la PCR, que son reactantes de fase aguda.
Si uno sospecha que que tenemos una diarrea inflamatoria, uno puede pedir leucocito y materia fecal, donde tiene una sensibilidad entre un 20 y un 90%, y está ausente en las infecciones no invasivas mediadas por toxinas como la Escherichia coli y proteína de cigatoxina. En algunos casos, digamos, cuando sospechamos que es una diarrea de origen bacteriano, uno puede pedir un coprocultivo, pero recordar que el 70%, como dijimos anteriormente, son de origen viral, por lo cual el coprocultivo no tendría mucho sentido. Uno lo pide cuando hay compromiso, ya sea diarrea con moco y sangre y mucha temperatura. El parasitologio seriado de materia fecal también es cuestionado. ¿Por qué? Porque el 10% es producido por bacterias, por parásitos, por lo cual no es un método diagnóstico que se pide con rutina frente a una diarrea aguda. Sí lo podemos hacer frente a una diarrea persistente y tenemos un paciente con cierto grado de inmunocompromiso como VIH, uno puede pedir ahí parásitos porque pueden ser el causante de una diarrea aguda en este tipo de paciente. Y bueno, recordar que tanto el coprocultivo como el parasitológico en materia fecal no se pide en diarrea nosocomial en aquellos pacientes que llevan más de 3 días internados. No es necesario pedir un coprocultivo ni un parasitológico porque generalmente ya están colonizados con la flora del medio donde se encuentran internados. Si tenemos diarrea persistentes, que superan los 15 días de evolución, uno puede pedir una cirugía para el VIH, ya que puede ser, digamos, el VIH mismo puede ser la causa de la diarrea persistente o estar del VIH, la inmunodepresión, produciendo la aparición de parásitos que sea la causa de la diarrea. Y si tenemos diarreas nosocomiales, en pacientes que están con consumo de antibiótico inmunodeprimido, pedir la toxina A y B para Clostridium difficile en este tipo de pacientes. Ya vamos a ver después. Sugieren enfermedad relativamente grave uno o más de los siguientes puntos. Cuando hay signos de hipovolemia, diarrea sanguinolenta o diarrea con moco, temperatura más de 38,5 grados, dolor abdominal severo, uso reciente de antibiótico y paciente hospitalizado. Bueno, los criterios que uno tiene que tener para considerar que esa diarrea es una diarrea grave que hay que tratar y hay que prestar atención. Bueno, cuando hacemos una videocolonoscopía, hacer una videocolonoscopía en un paciente con diarrea aguda es un tema muy complicado, no es una indicación, a no ser que estemos frente a un paciente con cierto grado de inmunocompromiso, que la diarrea aguda pasa a ser persistente, descartar colitis isquémica en pacientes ancianos, alta sospecha de de colitis pseudomembranosa con toxina por Clostridium difficile negativo. En estos casos puede ser producido por un Clostridium que no tenga la toxina A y B, y uno tiene que hacer una colonoscopia para confirmar si es un Clostridium difficile y no secretora de toxina. Para hacer un diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria intestinal, a veces las colitis ulcerosas debutan de la misma forma que lo hace una diarrea aguda. Cuando uno lo ve al paciente que a pesar de que se lo interna, que no tiene una buena evolución, sigue con la diarrea con sangre, uno tiene que hacer una colonoscopia para descartar este tipo de enfermedad o confirmar la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en las diarreas persistentes, como dije anteriormente. Bueno, ¿cómo tratamos una diarrea aguda? Bueno, en la práctica clínica lo que uno hace generalmente es ver si el paciente, muchas veces las diarreas agudas son manifestaciones de gastroenteritis, el paciente viene con náusea y vómito, que se autolimitaron en horas, en primeras 12 horas ya no tiene ni náusea ni vómito, y persiste la diarrea, o lo que le dice al paciente es ese tipo de paciente que consuma mucho líquido, consuma agua o alguna sustancia hipertónica, un líquido hipertónico, con nombre comercial Gatorade, que a veces uno puede indicar, siempre cuando el paciente no sea hipertenso, uno puede indicar por vía oral. Si hay compromiso hemodinámico, es una diarrea grave, diarrea mucosanguinolenta, está hipotenso, taquicárdico, uno lo que hace hay que indicar una hidratación parenteral con solución fisiológica o solución hidroelectrolítica balanceada. La nutrición en el paciente con diarrea aguda no es algo que tengamos que dar mucho hincapié. ¿Por qué? Porque el paciente se siente mal, no va a pasar nada porque no se alimente 12 horas.
Generalmente lo que uno puede indicar es que si el paciente tiene ganas de comer, que ingiere una comida astringente, como por ejemplo rica en arroz, polenta, compota de manzana, gelatina, y que tome mucho líquido, hincapié en la ingesta de líquido, y de líquido como ser agua o solución de tipo hipertónica, hipertónica digamos hidroelectrolítica balanceada, que le repongan la cantidad de líquido y los iones perdidos. Eso es muy importante. Y no aconsejar que consuma bebida azucarada o bebida gaseosa, etcétera. No debe hacerlo porque eso va a precipitar que continúe la diarrea. Los antibióticos uno tiene que indicar cuando estamos frente a una diarrea invasiva de causa bacteriana, un paciente que está febril, con diarrea con moco y sangre, que no mejora, a las 24 horas uno ya puede indicar un antibiótico en ese caso. Hay que recordar que el 70% son causas virales, por lo cual el antibiótico no deberían estar indicados. Uno lo tiene que indicar cuando uno sospecha que hay un compromiso que no sea viral, en este caso bacteriano. Hay que recordar que los antibióticos alteran la microbiota y que esa alteración de la microbiota, que es nuestra flora normal, lleva después a colonizarse por agentes patógenos y a veces puede permitir que la diarrea persista en el tiempo. Recordar que los antibióticos están contraindicados cuando uno sospecha una Escherichia coli en un paciente, en un paciente menor de 5 años que ha ingerido hamburguesa o carne mal cocida, que puede ser complicado con una Escherichia coli enterotoxígena. El antibiótico es contraproducente y puede precipitar el síndrome urémico hemolítico. Hay que tener mucho cuidado. Y el tratamiento sintomático, lo que uno hace en la práctica clínica, a veces darle antiespasmódico de tipo timebutina, bromuro diotilonio, pinaverio, que lo que hace un poco mejorar los dolores que tiene el paciente, los espasmos, y evita el uso de antidiarreicos como la loperamida, no sé en casos muy puntuales, porque bueno, que no nos quede otra para poder tratarlo. Y también lo que podemos agregar acá en el tratamiento es que lo que se hace en la práctica clínica es agregarle un probiótico que mejora la flora después de esta limpieza que hace la diarrea, digamos, de limpieza de la misma flora autóctona del paciente y a veces cambiarla por alguna colonizante. Para mejorar y que regrese la flora, uno da un probiótico que mejora la microbiota del paciente. La microbiota y la colonización de bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo y que está muy en auge la investigación de la flora, la microbiota que tenemos nosotros en todas las cavidades. Bueno, acá un poco para ver lo que decíamos anteriormente, ¿cuándo dan antibióticos empíricamente? Uno a veces diarrea del viajero, un paciente que viaja a un país subtropical y que comienza con diarrea, pensar que una diarrea del viajero puede tomar, por ejemplo, una quinolona, en este caso, que disminuye de 3 a 5 días a 1 o 2 días la evolución de la diarrea. En diarrea que lleva más de 7 días de evolución, que en pacientes que han viajado o que han expuesto agua contaminada con Giardia, también uno puede indicar un antibiótico para el parásito. Diarrea febril moderada o severa, fiebre y o presencia de leucocitos en materia fecal. En la diarrea con sangre, uno puede indicar antibiótico y puede ser antibiótico de tipo las quinolonas o sulfas o eritromicina, de acuerdo al germen que uno sospeche que puede tener. Recordar que hay una resistencia del 10% de la quinolona en los campylobacter. El campylobacter es una bacteria que la podemos encontrar a nivel ileocolónica, que produce dolor a nivel fosa ilíaca derecha. La salmonella también presenta multiresistencia a la quinolona. Y evitar antibióticos, que decía recién, la Escherichia coli, secretora de la cepa 0157, donde aumenta el riesgo de síndrome urémico hemolítico. La fufomicina, que es un antibiótico que se usa en los niños, puede también se puede usar en pacientes adultos y con muy buena respuesta. ¿Qué paciente, por lo tanto, vamos a internar y vamos a derivar? Aquellos pacientes que presentan una rectorragia importante, un dolor abdominal intenso no controlable, enfermedad subyacente grave o inmunodeprimido como VIH, edad avanzada, vómitos refractarios que impidan la rehidratación oral,
no resolución del cuadro en 7 días y necesidad de pruebas especializadas como una retrosigmoidoscopía. Bueno, hasta acá llegamos con diarrea aguda. Muchas gracias.